Hoy les voy a compartir acerca del nuevo año bíblico, porque va a comenzar este fin de semana. No sabemos exactamente cuándo, pero se cree que puede ser del viernes a sábado. Vamos a estar pendientes, pero de eso les quería comentar y voy a hablar por qué el año nuevo bíblico comienza ahorita. Y solo antes de entrar a por qué comienza ahorita, vamos a ver cómo comenzaba antes, porque el conteo original bíblico de la agenda de Dios es desde la creación del hombre. No sé si sabían ustedes eso. Desde que Adán fue creado, ahí comenzó el conteo de los años del calendario bíblico. Y eso está así desde Génesis 1 hasta Éxodo, puse 12, pero es 11, porque el 12 va a cambiar. Y eso es cabalmente lo que vamos a ver ahorita. Ahorita entra el primer mes del año del nuevo conteo. ¿Y cuándo comenzó? Originalmente el que vamos a entrar ahorita era el mes séptimo. Pero ahorita va a ser el primer mes. ¿Y cuándo Dios dispuso eso? En Éxodo 12:1 dice: este os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. ¿Cómo se llama el mes? Se llama Nisan. ¿Pero por qué Dios cambió el calendario? ¿Por qué el mes que era el primero se volvió séptimo y el mes que era séptimo se volvió el primer mes? O sea, ¿por qué hizo Dios ese cambio? Y todo fue porque en la creación Dios hizo a Adán y comenzó algo perfecto con Adán. Pero ¿qué pasó con la relación entre Adán y Dios? ¿Qué pasó? Se rompió por el pecado. Entonces, desde ese momento, Dios no destruyó al hombre, o sea, sí comenzó a morir, pero no destruyó al hombre, sino dijo: voy a hacer un plan de redención y restauración de esa relación. Entonces, comenzó este plan de Dios y este cambio, este nuevo inicio de la humanidad se da acá y va a estar relacionado con la Pascua. Entonces, esto va a ser el nuevo inicio de la humanidad. Entonces, eso es lo que representa este mes primero, Nisan, y pues es tan relevante, ¿verdad? Un nuevo inicio. ¿A quién le gustan los nuevos inicios? Qué bueno, ¿va? Excelente. Ok, entonces, ahorita tienen la oportunidad de comenzar de nuevo. Y les voy a hablar acerca de ciertas cosas que pasaron específicamente en el día 1 de Nisan, históricamente en la Biblia, y lo que nos habla aún el día de hoy. Y nos habla bíblicamente, nos habla espiritualmente, pero también nos habla el día de hoy. Y solo antes de entrar a eso, quería comentar un poquito más acerca de este Nisan, porque tengo que introducir otro nombre que tiene Nisan, que es Aviv. Y Aviv, ¿qué significa en hebreo? Significa tierno, verde como espiga. ¿Y por qué se le llama así? Porque está vinculado este mes con la cosecha de la cebada. Se recuerdan que hace un mes hablamos de un mes extra bíblico que se había añadido al calendario. ¿Y por qué? Porque tenía que coincidir, Nisan tiene que coincidir con la cosecha de cebada. Y en Israel todavía estaba invierno, todavía no se miraba toda la cosecha de cebada, entonces tenía que añadirse este mes extra. Y así fue. Entonces, hasta ahorita, este fin de semana, vamos a entrar en este nuevo mes, en el primer mes. Y tiene que ver con la primavera. Siempre Nisan tiene que coincidir con la primavera. Si ustedes están en Nisan y están en invierno, sospechen que está algo incorrecto. O sea, algo está pasando mal, ¿verdad? Hicimos mal los cálculos, porque siempre tiene que ser la primavera que coincida con Nisan, y la cosecha de la cebada es lo que más determina el inicio del mes de Nisan. Y como les había hablado, ¿qué tiene que ver el mes de Nisan o Aviv? Como lo vamos a ver aquí, se menciona en Deuteronomio 16, lo menciona como Aviv, que dice, tiene que ver con la Pascua. ¿Y la Pascua qué representa? Es la fiesta que representa el inicio del proceso de redención del hombre. Claro, estamos hablando del inicio del proceso de redención de Israel, que lo sacó de Egipto, pero ¿qué apunta también la Pascua? Al Cordero de Dios que murió por nuestros pecados el día de la Pascua, a la hora que estaban sacrificando la Pascua en
en el templo, o sea, todo está apuntando hacia Jesús. Todas las fiestas apuntan hacia Jesús. Y el cumplimiento de la redención de no solo el pueblo de Israel, sino que de la humanidad entera. ¿Verdad? Eso, sospecho que vamos a hablar la próxima semana de eso. Pero quería leerles esto del mes de Aviv y cómo va conectado con la Pascua. Y dice, guardarás el mes de Aviv y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Aviv te sacó Jehová de Egipto. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios. 7 días comerás con ella pan sin levadura, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día que saliste de la tierra de Egipto. Eso era la instrucción a los israelitas. Recuérdense que salieron de Egipto, ahora nosotros también nos recordamos de eso, pero también nos recordamos que salimos de la esclavitud del pecado. Esa es una lección muy importante para todo creyente. Ahí comienza nuestro proceso de redención, reconocer que éramos esclavos y que ahora somos libres, y gracias a quién, al Cordero de Dios. Y esto es muy importante. Básicamente, si ustedes lo celebran en familia, le están predicando el evangelio a su familia, ¿verdad? Jesús murió y resucitó. Esa semana de Pascua se habla de su muerte, sepultura y resurrección. Es el evangelio. Y eso es lo que Dios dijo: háganlo todos los años, repásenlo, háblenles a sus hijos todos los años, ¿verdad? Eso es muy importante. Y quería hablar de esto, de por qué es tan importante seguir el calendario. Yo creo que lo hemos explicado otras veces, pero quería volver a repetir. ¿Por qué es importante estar pendiente de las fechas bíblicas? Es muy simple, o sea, es ajustarse al reloj de Dios, sintonizarse al tiempo de Dios, a la agenda de Dios. Porque Dios tiene una agenda, no sé si sabían ustedes. Él tiene plan y tiene sus tiempos, que no siempre nuestros tiempos coinciden. Lo ideal es que nosotros sepamos cuáles son los tiempos de Dios y que nosotros nos sintonicemos y nos unamos al plan de Él en sus tiempos. Entonces, es importante saber cuándo es el primero de Nisan, cuándo es Nisan, cuándo es la Pascua en las fechas bíblicas, no en las que nos cuentan, porque aún los judíos están predeterminadas, y no decir los romanos, que no tienen nada que ver con el calendario bíblico, sino que son otros cálculos que ellos hacen, ¿verdad? Vinculados con fiestas paganas. No queremos eso, ¿verdad? No. Ok, entonces, la agenda de Dios. ¿Cuál es la agenda de Dios? Si nos vamos a sintonizar a la agenda de Dios o no. Nosotros no lo perdemos si no nos sintonizamos. Y les voy a comentar algo interesante que no sé hace cuánto estuvo Colón en la presidencia, pero me enteré por una amiga que ella le llamó la atención, tuvo una reunión con él, es periodista, y le llamó la atención que tenía 2 agendas. Tenía la agenda normal de enero, febrero, marzo, ¿verdad? Y también tenía otra. Y, oye, ¿eso qué es? La Maya. Okay, bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero nosotros deberíamos de tener una agenda, que la tenemos que tener, ¿verdad? De enero, febrero, marzo, lunes, martes, miércoles, porque nos movemos en un ambiente en que se maneja estas agendas, ¿verdad? Pero también deberíamos de tener la agenda de Dios, porque somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Okay? Entonces, si no, nos vamos a perder citas con el rey, ¿verdad? Porque Él las está convocando en su agenda, en sus tiempos. Entonces, por eso quería solo dejar este comentario, porque yo creo que es importante estar sintonizados con el calendario de Dios. Y entonces ahora les quiero hablar acerca de qué pasó en la historia, en este primero de Nisan, la historia bíblica. Bueno, solo recordamos, Año Nuevo, estamos hablando de que primero de Nisan es Año Nuevo, pero antes, y la gente, aún los judíos cuando están hablando de, ¡ay, el Año Nuevo judío! ¿Qué fiesta piensan? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah ahora ya no es el inicio. Este era el inicio de la creación. Ahora, ¿cuál es el inicio? Nisan 1. Y tristemente, ustedes van a Israel, el día de hoy casi no mucha gente, al menos los religiosos sí están conectando con el inicio de Nisan 1, que es el nuevo año
no judío, sino bíblico, determinado por Dios. Pero la mayoría hace la bulla en Rosh Hashanah, fiestas y todo, ¿verdad? Pero realmente lo que es bíblico que Dios determinó a partir de Éxodo 12 es que el año nuevo va a ser determinado por 1 de Nisan. Importante saber eso. ¿Qué pasó en la historia bíblica en Nisan 1? Se los voy a enumerar y después lo vamos a ver uno por uno. Se levantó el tabernáculo en el desierto. Ese día, el 1 de Nisan, también fue purificado el templo. Vamos a ver por un rey y por otro rey posteriormente, pero se menciona por fecha con un rey. Y también salieron del cautiverio de Babilonia. Son eventos históricos importantes. Entonces vamos a ir viendo uno por uno. Eso permítame. En Éxodo 40 estamos hablando del final del periodo del desierto, del libro de Éxodo, y ya Dios había instruido a Moisés cómo hacer el tabernáculo, cada pieza. Entonces hicieron la ofrenda para recolectar todas las piezas y los materiales. Ya los habían preparado, pero no se había levantado, no se había... sí, como cuando uno tiene ya la carpa, pero no está levantada, no están los palitos parados, ni todas las telas en su lugar, ni los clavitos en el suelo. O sea, tenía que haber esta ejecución de levantar el tabernáculo, y Dios escogió este día. Él lo escogió y dijo, este día es el que se va a levantar. Entonces, es significativo. Primer día del año que Dios dijo, este es el inicio del año, ahorita se va a levantar. Y está en Éxodo 40, del 1 al 2, dice, luego Jehová habló a Moisés diciendo, ya cuando tenían todas las piezas listas, dijo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Y este tabernáculo es el tabernáculo se conoce como el tabernáculo de Moisés, que estaba en el centro del campamento de Israel. Esta fue la fecha que Dios escogió para que se levantara. Y comenzaron, en un día se levantó y pasó algo ese día. Esto es especial. Al final del capítulo dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Entonces no solo fue el día en que fue levantado el tabernáculo, sino que la presencia de Dios vino a estar en medio del campamento de Israel. Se hizo presente Dios. Hermoso, hermoso, hermoso. También cayó fuego sobre el altar del holocausto. El fuego comenzó no con fuego de fósforos ni de palitos, sino del cielo. Y ahí se mantuvo ese fuego original de Dios, que uno le tiene que echar leña, sí, tiene que hacer uno su parte, pero Dios del fuego cayó original del cielo. Y la presencia de Dios en medio del pueblo. También dice, ¿qué pasaba? ¿Qué dinámica tenía la nube con el pueblo? Dice, cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, sus viajes. Pero si la nube no se alzaba, no se movían. Entonces, donde estaba la nube era donde iban a acampar. El pueblo miraba, la nube se va a mover, ok, nos movemos. Empaquen, después, ok, se está deteniendo, se detuvo. Tenemos que desempacar, aquí nos vamos a quedar un rato, saber cuánto tiempo. Unos días, unos meses, no sabemos, aquí nos tenemos que quedar. Donde estaba la nube es donde el pueblo se quedaba. ¿Qué pasaba si el pueblo, ay, no me aburrí de estar acá, y se iban a pasear por ahí? ¿Qué pasaba? Morían, porque estaban en el desierto. Morían, no podían sobrevivir si no estaban debajo de la nube. Entonces, mejor seguían bajo la nube. Okay. Y también, más adelante, dice lo siguiente. Las características de la nube de día y de noche, es muy bonito como lo describe. Dice, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Nube de día, fuego de noche, para calentar en la noche y para dar luz y para dar sombra durante el día. Y no calor, ahí no necesitamos calor, necesitamos algo refrescante. Y de verdad,
ustedes van a Israel en verano, ustedes tienen que buscar sombra porque es demasiado agobiante el calor y el sol, es espantoso. Nosotros nos quejamos de calor, nada que ver. Es intenso, y de verdad que uno tiene que buscar la sombra y entonces imagínense en el desierto, peor. Es de sobrevivencia, no es solo de comodidad, es de sobrevivencia. ¿Okay? ¿Y qué nos enseña esto de que el 1 de Nisan es el día en que se levantó el tabernáculo y que la presencia de Dios cayó? Ahorita estamos a punto de comenzar un nuevo año, entonces es momento propicio. Solo voy a hacer un paréntesis antes de comentar esto, porque ahorita se me vino. ¿Qué hace uno en Año Nuevo en el calendario romano? ¿Qué hace la gente? Fiesta, tomemos, perdamos el conocimiento, no queremos pensar, nos desconectamos, nuestra mente se desconecta. ¿Qué es lo que Dios habla? O sea, es lo contrario, ¿se dan cuenta? O sea, embolarse significa, o sea, uno pierde la cordura, uno pierde el 100% de atención, o sea, uno no lo tiene si no está Super Bowl, si no, tirado completamente, ¿verdad? Pero eso es lo que apunta, o sea, toda la celebración del mundo de Año Nuevo es perder la conciencia, no entrar en cordura, sino perder la conciencia. ¿Qué es lo que Dios nos llama? Aún en Rosh Hashanah hay un sentir de entremos en conciencia. ¿En qué estado está nuestra vida? Y aquí es donde viene lo que quiero explicar. Estamos debajo, donde está la presencia de Dios, estoy yo, bajo su nube. ¿Dónde está Dios? Entonces es momento de ver para arriba o analizar nuestras vidas y decir, ¿estoy donde debo de estar? ¿O estoy fuera? ¿Estoy en la voluntad de Dios, cumpliendo mi propósito? O tal vez no sé ni cuál es mi propósito. Estos son los momentos esenciales de meditar. Entonces, esto es importante y sobre todo lo conecto con la nube. Estoy debajo de la nube, porque uno como que entra en la rutina del día a día y uno, sí, bueno, pues estoy en este trabajo, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, estas actividades, y uno las sigue haciendo como en control remoto, pero uno tiene que llegar a estos momentos del año, de la vida, que uno dice, tengo que poner pausa y analizar, estoy donde tengo que estar, estoy haciendo lo que tengo que estar haciendo, estoy en la voluntad de Dios, o estoy haciendo mis propios planes y seguir como por inercia en este mover. Estos son los momentos para analizar eso. Y veamos otra cosa que también va de la mano con este concepto, que fue otro evento que pasó en el 1 de Nisan, que fue la limpieza del templo, en el tiempo del rey Ezequías. El tiempo del rey Ezequías, previo al rey Ezequías, los reyes se habían desviado del camino de Dios. Llegó al punto que el templo fue abandonado, estaba descuidado. Es más, habían ídolos adentro del templo. ¿Qué hace un ídolo adentro del templo? Pero esas aberraciones ya habían llegado a pasar. Y entonces, ¿qué hizo el rey Ezequías? Ezequías lo presenta la Biblia como un hombre temeroso de Dios. Y habla, vamos a leer la mención que hace del primer mes, porque él dijo, estamos iniciando el año, tenemos que iniciar bien, un momentito. Él de plano se hizo un análisis, ¿verdad? ¿En qué estamos? El templo está mal, hay que arreglarlo. Y aquí dice en 2 Crónicas 29, dice, en el primer año de su reinado, el rey Ezequías, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová. Eso me pone a pensar, que estaban cerradas. Okay. Y las reparó. Estaban en mal estado, por lo menos. Eso fue el inicio de este proceso. Y entonces él llamó a los sacerdotes, a los levitas, que de hecho parece en el texto como que estaban fuera, estaba cada quien en su casa. Y eso pasó en ciertas épocas de Israel, que a los levitas la gente no diezmaba, la gente, entonces como no había diezmo, entonces los levitas no tenían cómo vivir, entonces los levitas tenían que ir a sus
casas, a trabajar en el campo, que era como, pero usted tenía otro trabajo, ¿verdad? De educar al pueblo de Dios no, pero ellos tenían que ir a sobrevivir. Entonces se iban al campo y no estaban sirviendo en el templo. Entonces el rey Ezequías, evidentemente algo así similar estaba pasando, porque los llamó y dijo, vengan y necesitamos limpiar el templo. Y les dice esto, dice, oíd levitas, santificaos ahora, santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Yo creo que ha habido polvo y suciedad, definitivamente, o sea, física, pero también había contaminación de ídolos. Ídolos en el templo de Dios. Tremendo. Entonces ellos se dispusieron por mandato del rey Ezequías a limpiar el templo de Dios, y eso fue lo que hicieron en este primer mes del año, de este año que reaccionó el rey Ezequías. Y ¿qué hicieron? Entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, y de ahí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Torrente de Cedrón es, ustedes van a Israel, está en el monte del templo, hay un como barranco. Yo le llamo barranco, ¿verdad? Le llaman Valle de Cedrón. No entiendo qué valle es ese, pero es un barranco, ¿ok? Y al fondo del barranco hay un riachuelo. Por eso, y le dicen torrente, porque ahí se formaba un río cuando llovía. Eso es el torrente, ¿ok? Hay que ubicarse, tal vez porque uno se imagina el torrente, una catarata. Tal vez había bastante agua en la época lluviosa, pero ustedes van en verano seco. Entonces, ese es el torrente de Cedrón, pero está enfrente del monte del templo, y ahí fue donde echaron los ídolos, todos los sucios, fueron limpiando el templo y lanzándolo al torrente de Cedrón. Ese es el valle, el barranco que está entre el monte del templo y el monte de los olivos. ¿Okay? Entonces, fueron limpiando el templo. ¿Y qué pasó? Aquí en Segunda de Crónicas 29 va hablando acerca de los tiempos, cómo fue pasando. El primero de Nisán que hizo el rey, mandó a limpiar y comenzaron a santificarse los levitas para hacer la limpieza, y después comenzaron la limpieza. El Nisán 8 llegaron, a la limpieza fue progresando y llegaron hasta el pórtico, que es la entrada. Entonces ahí van avanzando, pero todavía no hemos terminado, ¿verdad? Dijeron los sacerdotes, necesitamos más tiempo. 8 días más necesitaron para limpiar. Entonces hasta el 16 de Nisán terminaron la limpieza. ¿Ok? 16 días. ¿Qué pasó? Alguien ya hizo cara, ¿verdad? ¿Qué pasó con 16? ¡Ay, no! Se pasó de la fecha. ¿Qué fecha? La Nisán 14, nos pasamos por 2 días. La limpieza no la logramos hacer antes de la Pascua. Qué triste, pero hay algo, buena noticia, porque la Biblia contempla una segunda Pascua. En Números 9, 1 al 14, sucedió en el desierto. Eso hay que ir como a la historia bíblica. Resulta que en el desierto sucedió algo así, porque hay gente que no podía celebrar, no pudo celebrar la Pascua del año después que salieron de Egipto. No la pudieron celebrar porque no se limpiaron, no se santificaron, no se prepararon, entonces no la pudieron celebrar, pero el Señor dio esta cláusula. Ese es como los momentos de misericordia divina, que es interesante. No siempre pasa esto, pero en esta ocasión pasó, y es por la importancia de la Pascua. Y Él dijo, no se santificaron. Oye, no importa, les doy chance el segundo mes, que se llama Iyar, se conoce como Iyar. El segundo mes, si no lo pudieron celebrar en el primer mes, les doy la oportunidad de que lo celebren en el segundo mes. Entonces, eso les sucedió aquí en el tiempo de Ezequías. El tiempo de Ezequías dijeron, no nos dio tiempo, 16, terminamos el 16. No importa, viene el segundo mes, lo pueden celebrar, y lo celebraron en el segundo mes. Eso está descrito en 2 Crónicas 30, no vamos a entrar porque no terminamos acá, pero y la ley está en Números 9, por si les interesa ver dónde está la mención del segundo mes de Pascua.
Y en esta ocasión fue especial, cómo lo describe la Biblia, cómo celebraron, porque el rey mismo, Ezequías, invitó a todo el pueblo a Jerusalén y les dijo, vengan a celebrar, a todos los llamó, porque no se había hecho mucho énfasis en tiempos anteriores, en años anteriores no se había celebrado la fiesta. La fiesta, si está descuidada el templo, también está descuidada las fiestas, entonces no se había hecho no se le había puesto tanta atención, no se le había dado la importancia. Y este rey Ezequías dijo, ya limpiamos el templo, queremos celebrar la fiesta. Como no pudimos en el primer mes, lo vamos a hacer en el segundo, e invitó a todos. Y fue una gran fiesta. Y miren el resultado, esto es interesante, porque cuando ya habían quitado los ídolos del templo, pero todavía habían ídolos en Jerusalén. Y como vino este llamado a la Pascua trae la conciencia de que éramos esclavos y de dónde nos sacó Dios, y también entrar a la conciencia de que tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios, esta conciencia que se hace en la Pascua y en Nisan, ¿verdad? Inicio de año. Entonces, también esto trajo un efecto en la población, porque cuando vieron que se habían destruido los ídolos en el templo y se comenzaron también a destruir los ídolos en los lugares altos de Jerusalén, eso contagió a la gente. Y cuando regresaron a sus pueblos, dijeron, momentito, yo vengo de Betel, yo también voy a hacer lo mismo en Betel. Y fueron a Tecoa, y también en Tecoa queremos derribar los ídolos. Y fueron a Galilea, fueron a Capernaum, yo no sé cuántos lugares más. Multiplíquenlo, la gente que llegó se contagió. Y esto fue un efecto de bendición para todo Israel. ¿Verdad? Lo que comenzó con el rey Ezequías se trasladó a la ciudad de Jerusalén, que se trasladó a todo Israel en este proceso de limpieza. Entonces fueron derribados ese año muchos altares paganos y los subsiguientes años también. O sea, en la Biblia habla acerca del periodo de Ezequías como un periodo en que el pueblo comenzó a caminar en los caminos de Dios. Todo porque alguien dispuso en Nisan, voy a limpiar el templo. Después voy a limpiar mi vida, ¿verdad? Después voy a limpiar mi nación. Eso fue el efecto que tuvo la decisión de Ezequías en Nisan 1. ¿Y qué pasó después del rey Ezequías? Como les dije, la Biblia dice que el rey Ezequías, durante su reinado, el pueblo anduvo en los caminos de Dios. Es importante, también el líder marca la pauta de una nación, ¿verdad? Y él dio un buen ejemplo y lastimosamente creo que fue el hijo, imagino, no siguió en los caminos de su padre y vino Manasés, y Manasés hizo todo lo malo a los ojos de Dios. Después vino el siguiente rey, Amón, hizo lo malo a los ojos de Dios, entonces significa que volvió a entrar idolatría en el pueblo de Dios. Y aún en el templo, wow, qué triste, ¿verdad? Fue hasta Josías, que es el siguiente rey de Judá. Está la historia en 2 Crónicas 34, y lo quiero comentar porque hay algo muy bonito en esta historia. Se repitió la historia de Ezequías, se vuelve a repetir en el tiempo de Josías. Y vamos a leer en 2 Crónicas 34, les voy a ir viendo las edades que tenía Josías, y qué fue lo que fue haciendo en su reinado. Él subió al poder cuando tenía 8 años, imagínense qué cosa tierno, era un niñito de 8 años. ¿Y cuántos años tiene tu hijo? 5, que faltan 3. En 3 años podría ser rey. Ok, imagínense, 8 años era rey, pero uno podría decir, va a ser manipulado, puede ser, ¿verdad? Pero él de entrada, miren lo que comenzó a hacer, comenzó a buscar a Jehová, su corazón, hacia Dios, hermoso. Entonces él comenzó a buscar a Dios. A los 12 años comenzó a limpiar los lugares altos y a destruir los ídolos paganos que se habían levantado con los otros 2 reyes previos. Entonces no solo, él comenzó a acercarse a Dios, y el efecto de acercarse a Dios nos lleva a limpiar, ¿verdad?, la vida, y él tenía un reino que gobernar.
A los 12 años comenzó a limpiar, a quitar todos los lugares altos. Lugares altos se buscan lugares altos físicamente porque ahí se establecen altares. Y a destruir los ídolos paganos que están por doquier. ¿Okay? Y a los 18 años, ¿qué hizo? Mandó a reparar el templo en Jerusalén y restablecer el servicio sacerdotal que también se había perdido, igual que en los tiempos de Ezequías. Entonces él a los 18 años eso hizo el cambio para él lo que vamos a leer es cuando el rey tenía 18 años, imagínense, era joven. Y él mandó a limpiar el templo, les dijo, sacerdotes, miren, esto está sucio, está descuidado el templo, por favor, vayan a limpiar, a poner las cosas en orden. Entonces fue a ver todos los closets, no sé si se llaman closets, las bodegas, los cuartos, todas las áreas imagino que haber estado en mucho desorden, y en esta limpieza descubrieron algo, o sea, descubrieron un descubrimiento, como cuando dicen descubrió el agua azucarada, y como que eso, o sea, ya lo sabían, sí, es como descubrieron algo que ya era obvio, pero no era obvio. Y miren lo que dice en 2 Crónicas 34, dice, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés, y lo llevó al rey. ¿Cómo así? O sea, ¿no les asombra esto? O sea, ¿cómo así? ¿Cómo que se descubrió la ley? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que ni siquiera la leían. Los sacerdotes ni siquiera la habían leído, ni ellos, ni en público. O sea, estaba ahí empolvada, perdida, escondida en una bodega. Y entonces, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban poniendo en práctica? Ya sabemos el desorden que había, porque cada quien hacía lo que quería, lo que se imaginaba. Pues yo creo que mi abuelita y mi papá hacían esto, entonces yo lo voy a seguir haciendo. Tradiciones. Pero ¿qué conexión con la palabra? No había. Es patético esto, ¿verdad? ¿Asusta o no? Asusta. Okay, entonces, están en la limpieza, en una bodega, encontraron, abrieron esta arca, aquí estaba el rollo de la Torá. La Torá, ¿qué es la Torá? La Torá es el Pentateuco. Quienes no están familiarizados con ese concepto, porque la verdad es que hasta hace unos años yo tampoco sabía, años quiere decir 20, ¿verdad? Pero años, ¿verdad? De verdad, yo sé, la Torá, ¿qué es eso? Y me recuerdo una vez cuando comencé a estudiar la Torá, yo estaba mencionando eso con una persona, eso que era cristiana, ¿ok? Ni siquiera del mundo. Sí, es que estoy estudiando la Torá. El tarot, me dijo, no, el tarot ¿saben qué es eso, verdad? Las cartas, es de magia. Torah, pero eso, ¿saben qué? Fue como muy, muy significativo eso, ese comentario que hasta chistoso podría sonar, pero no es chistoso. O sea, eso quiere decir que el pueblo de Dios cristiano no estamos conectados o estamos con la Torá, o sea, este concepto tan básico. ¿Qué es la Torá? Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Hasta donde yo sé, todos los cristianos en su Biblia tienen esos 5 primeros libros, todas las Biblias, ¿o no? Entonces, ¿por qué no lo conocemos? ¿Por qué no conocemos esos 5 primeros? Ni siquiera están como en medio, atrás, no sé, perdidos ahí en medio. Los primeros 5 libros. ¿Qué ha pasado? Que nos hemos desconectado de eso. Eso me puso a pensar, que tal vez, qué mal en tiempos de Josías. Tal vez estamos similar. Okay, entonces, se descubrió el rollo de la Torá. Okay. ¿Cuál fue la reacción de Josías? Josías le llevaron, mire, este rollo, se lo llevaron a Josías y le dijeron, encontramos esto. Y de plano, los sacerdotes ya lo habían leído, por lo menos una ojeada, ¿verdad? Sí, es el rollo de la Torá, léanmela. Eso que en la ley de Dios cabalmente dice que los reyes tienen que no solo leerla una vez al año, sino escribirla por lo menos una vez en su vida. Puño y letra, los reyes tienen que hacer eso. Entonces, ¿qué pasó?
vino el sacerdote y se sentó, bueno, rey, te voy a leer lo que dice acá, ¿verdad? Esa es la Torá. Y comenzó a leérsela. ¡Wow! Miren cómo reaccionó. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Él dijo, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué abandonamos esto? Que es la palabra de Dios. Y no solo ahí estaban, imagínense que llega Deuteronomio 28, si oyes y guardas estos mandamientos vendrá bendición, y entonces después, un poquitos versículos después dice, y si oyes pero no guardas estos mandamientos vendrán ta. Ok, ese es ya Deuteronomio. Y él se quedó asustado. Dijo, ¿qué hemos hecho? Primero, ya no nos extrañe que andamos como andamos, estamos mal, porque no hemos dejado la palabra de Dios. Entonces rasgó sus vestidos y después él se preocupó. Dijo, nos vienen todas estas maldiciones. Señor, ¿qué tenemos que hacer para cambiar el rumbo de la nación? Entonces el rey mandó a los sacerdotes y les dijo, consultad a Jehová. Y dice, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová. ¿Y qué pasó después? ¿Qué fue el resultado de esta leer la palabra, entrar en esta conciencia y este proceso de arrepentimiento de Josías? Provocó una reforma nacional. No solo el rey cambió su forma de pensar y su vida personal, sino lo transmitió a el pueblo. Y dice en el versículo 30, dice, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Él convocó al pueblo y lo leyó la Torá, a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Se lo leyó al pueblo y esto provocó un cambio, comenzó a haber un cambio. Y él dijo, esta va a ser la ley de la nación. Yo no sé qué leyes tenían. Las leyes que tenían son como todas las naciones, que el rey decide qué se va a hacer. ¿Según qué? Según su voluntad, su capricho, su opinión personal. Así funcionan los reinos del mundo. ¿Okay? Entonces, imagino que así estaba funcionando también Israel, pero cuando entró Josías en esta conciencia de la ley de Dios, transformó la nación en base a lo que Dios manda. Y sigue diciendo, el rey Josías hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que están escritos en aquel libro. Josías hizo el pacto y el pueblo le siguió. Y dice, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios. Comenzaron también el pueblo a caminar conforme a la voluntad de Dios, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de Israel, e hizo que todos en Israel sirviesen a Jehová. No se apartaron de en pos del Dios de sus padres todo el tiempo que él vivió. Mientras que él fue rey, se respetó la palabra de Dios y se vivió, porque esa era la ley de la tierra en el tiempo de Josías. Así tenía que haber sido con los otros reyes, pero no, las empolvaron, la olvidaron. ¿Se recuerdan cuándo comenzó la limpieza? No sé si lo mencionamos. El rey Josías, pero casualidad, esta última limpieza, yo creo que no es casualidad. Seguro que tenía que ver con Nisan, porque casualmente la limpieza de Josías, del templo donde descubrieron la ley, adivinen en qué mes fue. No sé si lo mencionamos, yo creo que no lo mencionamos, ¿verdad? Pero aquí va a salir a luz. Era Nisan. Entonces, hicieron la limpieza y de repente ya viene la Pascua. Leímos que aquí había una fiesta el primer mes. Tenemos que celebrar la Pascua. Y el rey invitó a todo el pueblo a celebrar la Pascua. Ahí sí era Nisan 14. Y el rey Josías invitó a todo Israel a celebrar la Pascua en Jerusalén. Un detalle muy bonito, que no lo había notado antes cuando leí esta historia, que el rey pagó con su dinero todos los corderos que se iban a sacrificar ese día. Él lo patrocinó, no importa si no tienen cómo pagar un cordero, no importa, aquí el rey les va a proveer. Lindo. Y todos fueron a celebrar.
Y dice la Biblia, así la describe esta Pascua. Dice, nunca fue celebrada una Pascua como esta. Fue espectacular, una cosa hermosísima. Cuando fue posteriormente a la limpieza que hizo Josías. Los voy a llevar a Ezequiel, porque también hace mención de este primer mes, el primero del mes de Nisan, en relación al templo. Y miren lo que dice Ezequiel 45, todos esos últimos capítulos de Ezequiel hablan acerca del tercer templo, cómo va a estar organizada la división de la tierra y cómo va a estar el templo, que es diferente al de Salomón y al de Herodes. Entonces, describe cómo va a ser, como él lo vio en la visión. Pero miren lo que dice acerca del primero de Nisan. Dice, así ha dicho Jehová, el mes primero, el día primero del mes, tomarás de la vacada un becerro sin defecto y purificarás el santuario. O sea, aquí ya se estableció en la era mesiánica, todo Nisan 1 se va a dedicar a purificar el santuario. Entonces ya va a ser una tradición, que eso no estaba en la Torá, no estaba especificado en la Torá, pero sí aquí en los profetas dice, eso se va a hacer en la era mesiánica. Nisan 1 será purificación del santuario y va de la mano con lo que hizo Ezequías, con lo que hizo Josías. Entonces ya sabemos qué va a pasar los primeros de Nisan cuando estemos en la era mesiánica, ¿verdad? Y pensando en esto de 1 de Nisan, aprovecharlo para purificar el templo, se va a purificar el santuario también durante la era mesiánica. ¿Qué nos habla a nosotros? Eso es acaba lo que estábamos hablando. ¿Qué vamos a hacer el año nuevo? ¿Nos vamos a embolar? Espero que no, ¿verdad? No esa es la idea, sino que vamos a entrar en conciencia, analizar nuestra vida. Estamos bajo la nube, ¿cómo está nuestra vida en cuanto a limpieza? ¿Estamos con la Torá abierta o está empolvada? La hemos dejado empolvada. Y hay un concepto interesante que se maneja tal vez más en Estados Unidos, pero estoy segura que esto viene de una tradición hebrea, estoy segura, porque qué coincidencia que spring cleaning, no fall cleaning o summer cleaning, no. La limpieza es en primavera. ¿Y qué fiesta cae en primavera? La Pascua. ¿Y qué habla la Biblia de que se hace en la Pascua? Limpieza. Ok, ¿será como mucha coincidencia? No creo que no. Pues ahorita, de verdad, o sea, hay como una fiebre de que todas las primaveras, después del invierno, la gente anda haciendo su spring cleaning en las casas. Entonces hacen la limpieza profunda de la casa, closets, desempolvan. Tal vez uno no está limpiando los closets, todas las esquinitas, pero el spring cleaning se hace eso, se hace una limpieza profunda. Y eso es la tradición hebrea, la tradición judía, eso es lo que hacen. Antes de la Pascua es una limpieza porque se buscan las migas, las últimas. O sea, esto es una tradición hebrea. Entonces, no me extrañaría que de ahí venga esta tradición americana. Spring cleaning. Y entonces, para nosotros, ¿qué significa esta Pascua? Vamos a comenzar el año nuevo en conciencia. Vamos a ver, no solo vamos a ver si estamos haciendo la voluntad de Dios, si estamos en el propósito de Dios, si está la nube encima de nosotros, ya nos dejó hace rato y con razón sentía calor, ¿verdad? ¿Dónde está, Señor? ¿Verdad? Sino que también hay tiempo de analizar si uno está viviendo como Dios manda. ¿Y cómo sabemos lo que Dios manda? ¿Cómo lo sabemos? Estamos igual, de verdad, que Ezequías y Josías. O sea, no sabemos porque no tenemos la palabra. Tenemos que conectar con la palabra de Dios. No podemos ir adivinando la vida porque no se trata de adivinanzas. Vamos a cometer muchos errores. Es de saber lo que Dios quiere y más, ¿verdad? La palabra es la base y después sobre eso se añade. Entonces, es tiempo de analizar si hemos tenido empolvada la Torá. Y les voy a contar algo que nos pasó, cabal, ¿no? ¿Me se recuerda? ¿Cómo comencé a estudiar la Torá? Pues fue cuando me gradué de la universidad, el Señor me jaló a estudiar, dijo, ya no quiero que te dediques a eso, sino que quiero que te dediques a mi palabra, y comencé a estudiar, o sea, según yo, como cosa personal, y el Señor tenía planes de que enseñara, pero cuando comencé a estudiar y comencé a compartir,
de repente, bueno, no voy a contar todo mi testimonio porque es largo, pero una vez llegaron unas amigas con quienes comenzamos a estudiar la Torá a Florence, está usted ahí, ¿verdad? Llegaron a mi casa, y en eso comenzamos a ver, ay, qué lindo, miren cómo el Señor nos está llevando a la Torá, y es casi como de verdad descubrir el agua azucarada, diciendo, pero ¿por qué no habíamos estudiado? Si es sabiduría de Dios y qué hermoso es, ¿verdad? Y nos entró un corazón de agradecimiento, de que Dios nos había abierto los ojos para encontrar esto. De verdad es como Josías, pero ¿qué es esta maravilla que está escondida? La desempolvamos. Desempolvamos los primeros 5 libros de la Biblia, que es como irónico decirlo. ¿Cómo así que desempolvamos los 5 primeros libros de la Biblia? Ahí han estado. Pero ¿por qué no los leemos? ¿Por qué no los estudiamos? Y es la base de todo lo demás. Todo lo demás es casi comentario de eso. O sea, ¿por qué lo habíamos descuidado? Y en eso leímos esta historia de Josías, de cuando él lo descubrió, y ahí nos pusimos a llorar en la sala, ¿verdad? O por lo menos yo, no sé, no me recuerdo de ustedes, pero qué cosa tan hermosa decir, Señor, lo mismo que le pasó a Josías nos está pasando el día de hoy, y estamos agradecidos, Señor, que nos llevaste por este camino. No tenemos que estar adivinando lo que es bueno y lo que es malo para nuestra vida, ahí está. Y ahí comenzó el proceso, pues, de no solo estudiar, sino enseñar. Y otra cosa, aquí vamos a terminar, en cuanto a lo que sucedió el 1 de Nisan, otro evento histórico sucedió. Salieron de Babilonia en el tiempo de Esdras. Y cuenta Esdras 7:8, dice, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Ese día salieron, significativo. Y el 1 del mes quinto llegaron a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. O sea, 5 meses en camino, 4, no sé. Okay. Y 5. ¿Qué lección nos deja esto? Yo quería hacer una comparación entre la esclavitud de Egipto y el cautiverio de Babilonia, porque representan diferentes cosas, diferentes estados de nuestro camino espiritual. ¿Qué representa la esclavitud en Egipto? Eso lo acabamos de ver en otra clase reciente, es la esclavitud al pecado. Todos nacemos en Egipto, por decirlo así, todos nacemos en Egipto, todos nacemos esclavos del pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos alguna vez pecamos y ahí ya nos hicimos esclavos. Okay. Pero el Señor nos está invitando a que salgamos de esa esclavitud. ¿Cómo? Con la ayuda de la sangre del Cordero de Dios, creyendo en el Cordero de Dios, y salimos. O sea, ahí comienza nuestro proceso de redención. La Pascua es el inicio de ese proceso de redención que nos lleva al monte Sinaí. En la fiesta de semana recibimos la Torá en el monte Sinaí. Comienza nuestra instrucción a tratar de vivir como Dios vive y como Dios quiere, y después vamos a fallar. Dios sigue ese proceso de arrepentimiento. Vienen las otras fiestas que nos van a llevar a las últimas etapas de la redención. Bueno, ya, larga historia. El Egipto representa esclavitud, esa esclavitud que todos tenemos. Entonces, cuando alguien cree en Jesús, en el Cordero de Dios, es salvo. Entonces comenzamos nuestro proceso hasta entrar, digamos, figuradamente a la tierra prometida, a entrar al reino de Dios, a vivir como Dios manda. Okay. Habiendo en el camino recibido la instrucción de cómo vivir como Dios manda. ¿Estamos? Ese es el proceso. Okay. Va. ¿Qué pasa cuando ya estamos viviendo, ya estamos disfrutando de la salvación? Muchos años, ya tenemos salvación, instrucción, comenzamos la vida, pero nos entra por ahí en el camino una necedad, ¿verdad? Como le pasó a Israel, que cayeron en idolatría, y vimos, o sea, en estos tiempos de estos reyes, que ellos tuvieron que limpiar Jerusalén de la idolatría que se había permeado en el pueblo. Entonces,
ese es el siguiente cautiverio, porque cuando Israel, ya siendo libre, ya siendo nación soberana, ya viviendo en la tierra, cayeron en el pecado de idolatría, el Señor los llamó al arrepentimiento 100 años, Isaías y otros no sé cuántos años, o sea, muchos años, llamándolos a arrepentimiento. No respondieron a ese llamado. Entonces Dios quitó el freno que tenía los enemigos, dijo, pasen adelante y llévenselos a donde quieran, ¿verdad? Ok, se los llevaron cautivos a Babilonia, figuradamente. Entonces, ¿qué representa? Ese es otro cautiverio. No se llama esclavitud, sino se llama cautiverio, porque ellos estaban cautivos. Ellos podían vivir una vida normal, no tenían que ir a trabajar a las minas de oro, a las minas de plata. No, ellos llevaban su vida, pero no tenían la libertad de regresar a su tierra. Entonces, estaban cautivos, no esclavos. ¿Ven la diferencia? Ok, pero ese cautiverio en Babilonia, ¿qué representa en nuestra vida espiritual? Es cuando permitimos que algún pecado entre y que no nos arrepentimos. Entonces, las personas caen en cautiverios espirituales. Y lo más delicado de esto es que pasó en Babilonia, está infectado de religiosidad. O sea, si ustedes piensan sistema Babilonia, es sistema religioso. Entonces, este es el engaño, porque ustedes creen que están viviendo una vida normal, pero están cautivos. Ustedes creen que están viviendo normal, porque hasta hacen sus cosas religiosas, pero es religiosidad, no una vida espiritual. Hay ataduras. Entonces, eso es lo que es delicado de este cautiverio. Por eso es que cuando en la historia vemos de los judíos que estaban cautivos en Babilonia, lo mencioné, cuando vimos la historia de Esther, solo el 5% de los judíos salió de Babilonia cuando tuvieron la oportunidad de salir y regresar a su tierra. El 95% se quedaron en Babilonia. Y aquí estamos bien. Pero no se han dado cuenta que hay ataduras religiosas que no les permite vivir una vida plena en el Señor. ¿Okay? ¿Y qué pasó con lo de Esther? Casi mueren, ¿verdad? Es un riesgo tremendo estar en Babilonia. ¿Okay? Y hablando de este tema, voy a cerrar con estos versículos, porque vinculado con este tema del cautiverio de Babilonia y los cautiverios en que uno cae espiritualmente por pecados, cada quien tiene el suyo, ¿verdad? Hay un llamado del Señor en los últimos tiempos para salir de Babilonia. Y esto es, yo dije, lo tengo que comentar ahorita porque este es el tiempo. Y viendo que Nisan 1 es el día de salir de Babilonia, tenemos que tomar esto también en cuenta. Tomemos el 1 de Nisan, ahorita que va a haber un año nuevo, que vamos a meditar, si estamos debajo de la nube, si estamos en orden con la voluntad de Dios. También analicemos, ¿tenemos alguna atadura, algún cautiverio? ¿Estamos cautivos en religiosidad, en Babilonia o no? El Señor se los va a mostrar, ¿ok? Pero estos últimos tiempos es el tiempo de hacer esto. Y sale en Isaías 48, Jeremías 50, Jeremías 51 también, pero voy a leer solo dos, que es Zacarías 2:7, le habla a Sión, el mensaje. El profeta Zacarías dice: Sión, tú que moras con la hija de Babilonia, escápate. Ese es el mensaje de los últimos tiempos, de sal de ahí, sal de Babilonia, ahorita, antes. Y la que es más clara y da más escalofrío es la última llamada. Eso es en Apocalipsis, ¿verdad? En Apocalipsis 18 habla describe cómo es esa mujer con, creo que es el dragón, creo yo, pero es el sistema de Babilonia. Y el Señor le está diciendo a su pueblo, o sea, como así, que está haciendo el pueblo en Babilonia, es que el pueblo de Dios está cautivo en Babilonia. Entonces, el llamado es: sal de Babilonia, hija mía. Y eso es lo que se repite en los profetas, pero leamos lo que dice Apocalipsis. Dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, salid de Babilonia, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, para que no recibáis de sus plagas. ¿Y por qué? Porque va a venir el juicio en contra de Dios, en contra de Babilonia.
eso es, o sea, aparte del demonio que es lanzado al lado de fuego, finalmente, gracias a Dios, ¿verdad? Hay otras como potestades y poderes en el mundo que van a ser hasta el final, ¿verdad? Y Babilonia no va a ser destruido sino hasta el final. Y entre Babilonia está el pueblo de Dios. ¿Y qué dice? ¿Cuál es el mensaje? Sal de ella, pueblo mío. ¿Qué están haciendo ahí? Salgan de ese sistema religioso. Sálganse de Babilonia. Vuélvanse a Dios, porque si no se salen, se van con ellos en el juicio. Okay, esto es muy delicado. Entonces, creo que es bueno ir repasando la salida. Es más, mejor salgamos de una vez. ¿Para qué nos vamos a quedar en Babilonia? Analicemos primero de Nisan. ¿Estaremos en algún cautiverio, atrapados con alguna atadura de Babilonia? Analicémoslos y el Señor va a mostrar y vamos a ser libres de eso. Entonces, por eso ya no toqué Nisan 10, ni mucho menos, porque aquí solo con el Nisan 1 teníamos suficiente que ver. Y feliz año nuevo.